Digo, te estabas haciendo mucho de rogar, Sí, es pero que todo estoy, llega. sí, es que estoy como me he hecho millonario, digo, "Va, ya no voy a, yo hago lo que... Millonario en amigos, cuidado, ¿Sabes que ahora cuidado, el que lujo y la no... cultura lo están considerando uno de los mayores lujos que existe en el mundo, además del tiempo? Sí, Ahí te lo lo que dejo. pasa es que hay gente que puede disponer de muchas ayudas y cosas y tal, en fin, gente que puede ayudar un poquito más, no se dan cuenta de esto. Ese es el problema. También es Ese verdad. es el problema. Bueno, pues fíjense ustedes que em, ella, tras la muerte de su padre en 1997, se convierte en la depositaria del legado de su pintura y promueve exposiciones por todo el mundo. Eso es muy importante. Eso es importantísimo. Lo he estado haciendo durante 10, casi 15 años de mi vida. Y, y luego también de ahí con otros artistas. Trabajé mucho para el padre de Sarkozy, del presidente, Mm. del expresidente. De Paul, 5 años de Paul Sarkozy, Paul lo llevé Sarkozy. por todo el mundo. Bueno, luego vino la pandemia y yo, como muy bien has dicho, soy psicóloga y he ejercido muchísimo como psicóloga, como lo que ahora llevan y está tan de moda, coach. Pero resulta que justo antes de la pandemia, pues llega a mis manos un legado impresionante. Cajas y cajas de cartón llenas de documentos, de libros, de cosas, de todo tipo de enseres que habían traspasado los cambios de 7, 8 viviendas aproximadamente, desde mis abuelos incluso, porque lo que mucho de nuestro público no sabe es que yo soy nieta única, hija única y sobrina única, con lo cual, cuando mis abuelos mueren, todos los enseres y todos esos a un trastero. Mueren mis padres, todo tal al trastero. Entonces yo vivía en una casa que era pues muy pequeña, eran 60 metros y no tenía dónde empezar a sacar todo esto, y aparte que estaba dedicada a otras cosas, a mi carrera. Entonces me mudo a la casa donde vivo esta, y entonces con la mudanza me llegan como 250 cajas de cartón Qué bonito. llenas hasta arriba. Y esas cajas nunca las había abierto, y un día está un amigo en casa, un amigo de muchísima confianza, que le mando un beso muy grande desde aquí, porque gracias a él empecé con todo esto. Y entonces me dice, oye, Mona, ¿y esas cajas no las vas a abrir nunca? Y digo yo, ay, qué pereza, Ramón, pero si es que fíjate, llegan hasta el techo, no sé qué. Venga, vamos a abrir, a ver qué nos encontramos. Y entonces, pues abrimos la primera y me encuentro 4 tomos del Quijote de Ibarra, que sabes que es el más valioso, 2 de ellos pulverizados porque se los habían comido los ratones, Oh, del tiempo que habían estado qué en los pena. trasteros de una de las fincas que teníamos. Madre mía. Entonces, visto todo eso, empiezo a abrir todas las cajas y entonces me encuentro con una documentación de toda la familia impresionante, y sobre todo de ella, de Pilar de Valderrama, mi Es abuela. que, perdona, claro, es que, mira, estamos viendo una casa, esta casa creo que pertenece a Segovia. Sí, Esta casa esa es precisamente la es, casa de Antonio Machado. exacto, porque tu abuela, Sí, Pilar Valderrama, era la musa sí, de Antonio Machado, que además cierto. se dice que llegó a estar absolutamente enamorado de ella, Totalmente y prendado totalmente de, profundamente y vivió con ella sus últimas etapas de la vida. 8 años Estuvo de con ella. relación Mm, hasta que la guerra los separa. No mm, se separan ellos de motu propio, es la guerra la que los separa. mm. Él se marcha bueno, primero a Valencia, a Barcelona, hasta que llega a Collur y ahí muere. Y la familia de mi abuela se marchan a Portugal, afortunadamente, porque si no yo ahora no estaba aquí. En esta Entonces, casa que estamos viendo, ¿vivían ellos? esta Esa era la de casa, Segovia. He puesto primero la de Segovia en y la creo que casa luego... de Segovia es donde vivía Antonio Machado cuando cuando es profesor allí en el instituto. Em, Ella, cuando iba a Segovia, se quedaba en el Hotel Comercio, un hotel viejo destartalado, las primeras veces, porque luego ya, cuando se conocen, a él ya lo destinan a Madrid, y entonces ya se empiezan a ver en Madrid, Sí. hasta que en el 31, cuando empieza la República, empiezan
hay muchas revueltas en el barrio donde ellos se reunían, que era en Cuatro Caminos, en un café. Era una zona que era muy obrera, o sea, no estaban las calles asfaltadas ni nada, entonces les era muy complicado ir a encontrarse ahí, pero a pesar de todo lo hacían, y de hecho llegaron a entablar una relación muy profunda, porque yo siempre digo, y además con muchísimo respeto por los sorianos y por Leonor, que fue su esposa. Leonor fue su esposa Sí, de verdad, claro. pero, y estuvo muy enamorado de ella, pero Leonor coge una tuberculosis y muere al cabo del año de estar casados. Él se queda profundamente desolado Se quedó roto totalmente, es cierto. y no vuelve a escribir nada realmente importante y de fuerza hasta que se encuentra con mi abuela, y ella le renueva las ganas de seguir escribiendo, y es cuando escribe esas famosas canciones águilas. Alicia se comenta, se dice, yo no sé si es cierto, que formaron una unión de amor tan profunda y tan enorme que le pudo haber salvado incluso la vida a él, porque él estaba totalmente hundido y no sabía qué hacer con su propia Él vida. estaba hundido, dejado, le importaba todo Y un tu abuela bledo. le revivió, por llamarlo de alguna manera. Y fíjate él, que ella salía de una traición amorosa también muy potente, pero con una diferencia. La mujer de Machado había muerto, o sea, ya no había manera de que volviera. Sin embargo, mi abuela lo que se encuentra es con una infidelidad por parte de su marido, que en aquella época era súper frecuentísimo. Y entonces ella se va como a descansar a Segovia, porque para ella era símbolo de paz y sosiego, porque era donde veraneaba con sus hijos. Pero ella, cuando empieza su relación con Machado, continúa siguiendo su relación con su marido, con Rafael, y por supuestísimo con sus hijos. Es más, en ese mismo año, 1928, que es cuando conoce oficialmente al poeta, aunque yo tengo la teoría que se conocían desde antes, pero eso es un... Por el momento estamos en la investigación, pero es a partir de ahí cuando él revive como si volviera a una segunda vida. Y ella, en este 1928, al mismo tiempo que está empezando su relación con el gran poeta y que juntos hablan de todo, lo comentan todo, está creando el teatro privado en su propia casa, el Fantasio, con su marido y con sus hijos. Era una forma de tener unida a la familia. Ella era porque su padre muere cuando ella tiene 6 años, entonces ella se queda en la más... Y la madre se vuelve a casar con un señor que no era nada de su agrado, ni sus hijos tampoco. Entonces ella se queda en la más absoluta desolación. Y ahí es como ella jura que jamás en su vida abandonará a sus hijos ni a su marido, ni por nada ni por nadie. Y así se lo dice al poeta cuando lo conoce, y él lo acepta con todas sus consecuencias. O sea, entonces eso, fíjate, bueno, hoy Es bestial, en muchos es que aspectos, es claro, es que en bestial. aquella época el formar un trío prácticamente virginal era muy mal visto, estaba era muy complicado explicárselo a la gente. Muy mal visto, porque además el tipo, ella tenía muy claro, yo la conocí muy bien porque viví con ella hasta los 22 años, pero nunca me confió su secreto. Y ahora... ¿No te contaba tu abuela el secreto con Antonio Machado? No. ¿De verdad? Y ahora, con el paso de los años, he entendido por qué. Y le doy totalmente la razón. Era una mujer inteligentísima, muy inteligente, con una mente muy lúcida. Y ella ciertamente debió pensar que yo no estaba preparada en esos momentos, como así era. Para entenderlo. Para entenderlo y para divulgar al mundo este tema como lo estoy haciendo ahora. Ahora yo estoy en un momento de mi vida pletórico, estupendo, estoy tranquila, Bueno, sé dónde estoy. Alicia, ahora se pueden contar las cosas, no pasa nada, la gente no se sorprende, ya todo cabe en el mismo sitio, o sea, se puede contar perfectamente, además, pues, bueno, pues con añoranza, porque tú has tenido una unión con tu abuela, que a su vez era la gran musa y el gran amor de Antonio Machado. Es que eso es muy fuerte, muy importante, y tú tienes que saber cosas que no quieres contar, que me da a mí la impresión.
Pues, ¿sabes qué te digo? ¿O no te contó? Yo creo que sí. No me contó, no me contó de verdad. Yo vivía con ella, era mi maestra, me llevaba con ella a los conciertos, me llevaba con ella de tiendas por Madrid, me llevaba, yo era, bueno, hasta los 22 años, pero te puedes imaginar que a partir de los 18 salía por la mañana yo y volvía por la noche, o sea, estaba pues como todos los jóvenes de esa época, con las discotecas, con mis estudios, y lo que menos me preocupaba era en todas estas cosas que luego he visto que eran muy importantes, pero yo en esa época pues no tenía ni idea de todo esto. Entonces ella, con muy buen conocimiento de causa, debió pensar que si me contaba esto yo no lo iba a atender, no lo iba a saber divulgar, y realmente así fue, porque yo di muchos bandazos de jovencita hasta que logré instalarme en el camino en el que estoy ahora. Yo creo que lo hizo muy bien, y gracias a todo eso yo he podido escribir este libro, que es, por un lado, es la reedición de sus memorias que ella misma escribió, y por otro lado son 12 capítulos escritos por mí, contando mi visión de todos los temas habidos y por haber, con fotos y con todo. El libro está teniendo tanto éxito que ya vamos a lanzar la tercera edición, y además en noviembre estuve presentándolo en México, me espera Colombia, me espera Puerto Rico, porque hay una cosa importantísima que tengo que decir. Ella fue académica de Hispanoamérica en 1927. Esto lo descubrí yendo a firmar el libro a Cádiz, donde está la academia, porque estando firmando en el libro de honor, de repente miro Pilar Valderrama, académica, 1927, y entonces le digo al director, Enrique, Enrique, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Dice, sí, ya sé lo que me vas a preguntar. Todo el mundo piensa, y la fecha oficial era 1930, pero entonces, como ahora, cuando a ti te nombran académica, hasta que te entregan el título oficial, por así decir, firmado, a lo mejor pasan 2 años, 3 años, y fue lo que pasó con ella. Con lo cual, todos los que habían hablado maledicencias de ella, que si era una aprovechada, que quería aprovecharse de Machado para triunfar, ahora se tienen que morder la lengua. ¿Por qué? Porque cuando ella conoce a Machado, ya es académica. ¿Cuántas mujeres conoces académicas de Hispanoamérica en 1927? Creo que poquitas, muy poquitas. Y tan poquitas. Claro. O sea, pero tú fíjate que esto, la verdad es que es, o sea, tú tienes una joya ahí, evidentemente, y lo sabes. Es una historia... Claro, y lo sabes, porque, claro, el ser nieta de la persona que cambió la vida de uno de los grandes, más grandes poetas a nivel mundial, y un hombre que todavía se le sigue leyendo, que la gente se refleja en él, que es, bueno, hacedor de un montón de asignaturas en universidades, que don Antonio Machado ha sido uno de los más grandes que ha dado el mundo. O sea, es decir, es que mi abuela, él estaba totalmente destruido por el problema que había tenido con su mujer Leonor, que falleció desgraciadamente, y resulta que esta mujer le salva la vida. Y claro, evidentemente se enamora de ella profundamente y viven una pasión tremenda que la gente lo veía mal en algunos aspectos. Pero además es que era una pasión importantísima, claro, y profundísima, porque intelectualmente estaban tan próximos que entonces hablaban sin necesidad de palabras. O sea, es que las cartas que él escribe a ella, analizándolas, es bestial lo que dice. O sea, es bárbaro, es como incluso, bueno, sabes que por ejemplo en una de sus reuniones, en este sitio en el café donde se encontraban, Manuel está escribiendo con Antonio, los hermanos están escribiendo, acaban de publicar el libro anterior de teatro, Las Adelfas, y están empezando a escribir La Lola se va a los puertos. Entonces, él le pide a ella que ponga algunos versos de su pensamiento. Y la última estrofa de La Lola se va a los puertos es de ella. La Lola solo en la copla se entrega. Y entonces lo reconoce en un poema que le escribe y que luego se publica póstumamente.
porque esta obra de teatro se ha llevado a Buenos Aires, al Teatro Colón, se ha llevado, bueno, por todos sitios del mundo. Es que la historia es muy grande, es bestial. Es bestial, o sea, yo a veces me pellizco porque digo, no, no puede ser lo que me está pasando, porque además es un afán todo el mundo, pero incluso traspasando el charco, o sea, es que cuando he ido a México, no sabes lo que fue, o sea, en Morelia, que es una ciudad intelectualmente súper potente, Sí. o sea, la gente joven hacían cola en la calle para que les firmara el libro, y como me quedé sin libros, ¿sabes lo que hice? Firmarles los poemas que llevaba. Llevaba un cuadernillo de poemas, recitándoselas, como los libros se habían acabado. Por favor, ¿y no nos puedes firmar algo? Como nos firmen los poemas. Sí, 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 para que les firmara los poemas. O sea, Oye, ¿qué te contaba tu abuela de su convivencia con él el día a día? de la convivencia, a ver, mi abuela no convivía con Machado día a día, mi abuela convivía con su marido y con sus hijos. Ella iba a encontrarse con Machado varios días a la semana por las tardes, que se encontraban en el café de Cuatro Caminos. Cuando el tiempo era bueno, se encontraban en los jardines de la Moncloa, que es en la famosa fuente de piedra que están en Presidencia. Ahí era donde se encontraban. Y luego se encontraban en su tercer mundo que crearon ellos, que es una cosa creada en la fantasía, que es que a determinada hora de la noche se encontraban con el pensamiento y ahí se contaban todo, y ahí sí daban rienda suelta a todo, porque era el pensamiento, era ficción. Entonces ese tercer mundo es una obra de teatro muy bonita que ella hace, está inédita, y también es que es que todo va en camino, pero ten en cuenta que finalmente solo estoy yo, porque como la conozco yo, no la conoció nadie. Y además, siendo nieta única, pues tampoco, ten en cuenta que además mi madre me tuvo con 45 años, con lo cual hay 2 generaciones en blanco que no sabían quién era esta señora ni sabían nada. A raíz de empezar a tirar el hilo, muchas compañeras y compañeros de ella, nietos, bisnietos, me llaman por Alicia, pero ¿cómo lo estás haciendo? Pero ayúdanos, pero no sé qué, porque nosotros queremos también sacar, es que tenemos, bueno, claro, como te estoy preguntando Concha yo, Espina, cosas, María interioridades Lejárraga, que no se saben de Antonio nada. Machado y de tu abuela, Pilar de Valderrama, que se le conocía como Guiomar. Y ahora estoy estudiando. ¿Por qué se le conocía como Guiomar? Pues mira, ese nombre, ¿De qué surgió eso? ese nombre, o sea, no hay algo cierto al 100%, pero estamos pensando que puede ser porque la mujer de Jorge Manrique era Guiomar de Avellaneda, y él era muy proclive a Jorge Manrique, le gustaba mucho. Era castellana también, igual que la procedencia de mi abuela. Entonces, creemos que viene por ahí. Otra teoría es que Guiomar y Pilar riman muy bien. Entonces, como para no confundirse, pues se le ocurrió el nombre de Guiomar. O sea, son todo cosas muy, muy curiosas. Está bien. Oye, tú te dedicas a muchas cosas. Bueno, a dar conferencias muy interesantes Sí. por todo el mundo. Estás preparando cosas. Estoy Ahora, preparando... que yo creo que son muy interesantes porque la gente te va a preguntar muchas cosas como te estoy Sí. preguntando. Evidentemente, Sí. eso no se puede evitar. Además, es que, claro, el tenerte a ti en un sitio donde se pueda hablar contigo, pues obviamente, con la admiración que teníamos y tenemos al gran Antonio Machado, pues es obligatorio preguntar, oye, Guiomar, tu Sí. abuela, conviviste con ella 20 y tantos años. O sea, algo tienes que saber que no sabemos de Antonio Machado, para descubrir precisamente la personalidad de Antonio Machado y las influencias de tu abuela con él. Pero ¿sabes por qué lo estoy descubriendo? Porque uno de mis proyectos que estoy estudiando, es que ahora estoy casi todo el día encerrada porque estoy estudiando mucha parte del archivo, que es que todavía tengo, como dicen, escrutado vamos a poner el 70%, pero me queda un 30%. Sé que las cartas originales de ella, Antonio, no están, porque sí les he dado como una visión rápida. Yo la letra de ella la conozco. Entonces he visto que en esos documentos
no hay más letra de ella en ese sentido. O sea, Antonio no, pero sin embargo sí tengo más de 500 cartas de todos los contemporáneos de ella y de la generación del 98 hablando sobre ella, sobre su obra y sobre su relación con el poeta. Y muchos de ellos de Hispanoamérica, o sea que es bestial. No sabes la influencia que tuvo en México, en Colombia, en Puerto Rico. Entonces, claro, son sitios donde me están esperando. Entonces, voy como, o sea, voy haciendo todo poco a poco, en su justa medida, pero yo creo que voy por muy buen camino, dándolo a conocer en el sentido de lo que ella hubiera querido que realmente yo hiciera, es lo que estoy haciendo. Y luego, me preguntabas por lo de los proyectos, uno de los proyectos que he creado gracias a nuestro alcalde de Madrid, que me dio el beneplácito cuando vino a poner la placa en reconocimiento Señor Almeida. A ella, el señor Almeida, vino a poner la placa en Pintor Rosales, donde ella vivió y donde se creó el Teatro Fantasio. Entonces, claro, él me dijo, en esa imposición de la placa, que fue un acto precioso, ¿cómo te gustaría darle continuidad a la figura de tu abuela? Porque solo lo puedes hacer tú. Y yo le dije, me encantaría poder seguir con los salones literarios que ella creó en su propia casa. Exacto. Y me dio el beneplácito y me dijo, ponte con ello. Entonces voy, empecé en 2022, en abril, ahora hace justo 3 años va a hacer, empecé en el distrito de Retiro, voy por todos los distritos de Madrid donde me llaman haciendo los salones literarios. Y tengo, pues, las figuras invitadas son siempre las mejores escritoras. Ahora mismo, en la próxima tengo a Reyes Monforte, que viene a hablarnos de su... Ellas dan voz a las mujeres hoy en día y yo doy voz a Pilar de Valderrama en el salón. Todo eso con música, pues claro, quedan unos actos sublimes. Voy a Retiro, voy a Luche, vengo aquí, que por eso quiero que me oigan toda la gente, porque vengo a la Feria del Libro de Aluche el último día, el domingo, después de comer, y tengo de invitada a Marta Robles, que ella es muy querida. Un encanto de mujer, sí, gran profesional. Luego el siguiente tengo a Carmen Posadas y empiezo con la Comunidad de Madrid el 13 de octubre, fíjate qué fecha, está puesta a posta porque el 15 de octubre es el día que ella muere. Entonces, como el 15 me parece que era una fecha que no podía ser, pues por eso, pero como el 12 es la Virgen del Pilar, pues entre el 12 y el 15 me dijeron el 13. La fecha más apropiada. Y como para mí el 13 es una fecha fetiche, porque yo nací en un martes 13, y no me importa nada, ni soy supersticiosa, pues dije... Alicia, el número bueno para los druidas es el 13. Es el 13. Cuidado. La rueda de la fortuna, que dicen los chinos. Exacto. O sea, el 13 es un gran número, hay gente que no está de acuerdo con él, son gente que cree que le va a pasar algo malo, o sea, es presagio raro. Yo nada, al revés. Para los druidas irlandeses es el 13 el número de verdad de la suerte. O sea que no hay número malo. Imagínate que por el 13 te toca la lotería, 300 millones de euros. Dime, ¿qué número más bonito? Nada, fíjate, ya nació en un martes 13, estupendo. Y no pasa nada, yo no soy supersticioso. Y me encanta que me des la oportunidad de promocionar estos salones literarios, porque si es que son la auténtica continuidad, y además no los puede hacer nadie si no soy yo. Hombre, evidentemente. Primero, porque están registrados a mi nombre, y segundo, porque yo conozco, porque es un formato que he creado y que todas las invitadas vienen encantadas, lo hacen fenomenal, se crea un ambiente de cordialidad recitando poesía de ella y de Machado y con música. Ahora vas a recitar un poquito de un poema para despedirnos. Huerto cerrado. Sí, señor. Hay una cosa que es, señoras y señores, algo así como la memoria de un gran secreto. ¿Qué secreto? ¿Te parece poco secreto?
Hombre, el secreto El es que bueno, estamos- secreto el que- bueno si está en la plancha con ajito y esas ¿Te cosas, secreto, parece? pero ese no es secreto, no es el secreto que ¿Te estamos parece hablando. poco secreto Bueno, lo que ella guardó durante tanto tiempo? yo sé que se quedan muchas cosas en el tintero, lo sé, y es lógico que bueno vayas diseccionando todo lo que tienes, porque hay tantas cosas de las que estoy seguro que, mira, yo estoy seguro que tu abuela, porque eras nieta única, porque era su ojito derecho, porque esa mujer estuvo conviviendo con Antonio Machado mucho tiempo, años, y ella tendría que saber muchísimas cosas, y de la forma que ellos estaban tan concentrados, enamorados, y que estaban conviviendo en muchas cosas juntos, te tiene que haber contado un montón de cosas porque era su ojo derecho y ante esa circunstancia no se oculta absolutamente nada. Y si no, niégamelo. Directamente no me Ah. lo contó. O sea, directamente no me lo contó, pero sí es verdad que ella intentaba siempre, me hablaba de una determinada manera. Ella se preocupaba mucho de que a mí me tenía como súper protegida, de que a mí no me pasara nada, de que la niña estudiara, de que la niña fuera brillante, de que la niña fuera inteligente, porque yo creo que ella sabía en el fondo que yo iba a estar haciendo ahora lo que estoy Qué haciendo. bueno. Pues ya sabes que yo me alegro mucho de esto. Es muy interesante. No sé si eres consciente del valor que tienes en Soy tu poder. consciente de que es un legado, a ver, Es un legado impresionante. Es un regalo, pero es una responsabilidad Muy grande. descomunal, o Bueno. sea, es una responsabilidad muy, muy grande. Alicia Viladomat, querida amiga, no te preocupes, si tienes un peso grande con eso, regálame todo eso a mí, que yo sé cómo, cómo administrarlo, ¿Cómo organizarlo? cómo guardarlo. Eso es un legado precioso, mujer. Sí, Eso es claro una que maravilla. sí, es maravilloso. Sí, Y pues luego nos va a recibir una poesía. ¿De quién es la poesía? de ella, De ella. de Pilar de Valderrama. De Pilar de Valderrama, que era la inspiración. Sí, La era la inspiración inspiración, la de musa Antonio y el- Machado y que estoy seguro que algo tenía que ver con él y con ella en esta poesía en exclusiva en Canal 33 Televisión por la nieta de verdad, original, única, de Pilar de Valderrama, Guiomar, que era la musa, la inspiración y el amor grande de la vida de Antonio Machado. Este poema se llama Huerto Cerrado y está incluido en su segundo poemario, que es el primero que conoce Antonio Machado de ella, porque sale en 1925 y ellos se conocen en el 28. Y dice así: unas tapias altas cercando un espacio pequeño, pequeño tan solo si se mira a tierra, pero ilimitado si se mira al cielo. Hiedra en esas tapias, un ciprés muy viejo al que en mayo alegran unas golondrinas, pone en el ocaso su perfil austero. Las nubes muy cerca, el mundo muy lejos. Crece el cinamomo junto a los granados, el mirto, el romero, y sobre la orilla fresca de un arroyo abren sus corolas los lirios bermejos. De mi propio campo, de mis propias flores, soy el jardinero. Con qué amor las cuido, con qué fe las riego. De hierbas, reptiles e insectos que un día pudieran secar sus raíces, las limpio y defiendo. Y para que nunca ningún ser profano a ultrajar llegara a mis lirios bermejos, quisiera crecieran las tapias hasta confundirse con el ancho cielo. Por fuera la vida y yo aislada dentro, sobre el viejo mundo, en mi mundo nuevo. Y cuando un extraño mirando el recinto curioso indagara, ¿será torre o templo? Alguien respondiera, es huerto cerrado donde se cultiva la flor de los sueños. Qué bonito. Señoras y señores, de 1927. De 1925. 25. 1925 hasta las hojas, yo creo que son de aquella época. Esto es una primicia, de verdad, esto es un lujo, auténtico lujo, porque de ahí también los ojos de don Antonio Machado echaron un vistazo y dijo, esto me gusta. Y ella también, su abuela, evidentemente. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Sabes lo Dime. único que me dijo en una ocasión? Ahora me acabo de acordar. ¿Ves? Te lo voy a decir. ¿Ves? Porque ha sido muy esto es generoso una, conmigo. señores, atención, esto es una primicia. La nieta, que tiene mucha influencia en todo esto y que sabe muchas cosas, pero nos va a decir algo en exclusiva que no se ha dicho nunca sobre su abuela y Antonio Machado. Ella, obviamente, me hablaba de Bécquer, me hablaba de Machado, pero me hablaba de Machado como poeta y de sus poemas. Y un día me dijo, ¿cómo le hubiera gustado a Machado conocerte?
analizándolo, yo en aquel momento, pues dije, pero analizándolo, pues ahí puedes ver. Muy bonito y muy fuerte. Oye, Muy bien, Alicia, muchísimas Alicia Vila Domat, gracias. muchísimas gracias a ti. Rafael, ha sido un auténtico placer estar aquí contigo. Gracias a todo el público que me estará viendo. Están invitados a mis salones literarios el próximo